El Señor Jesucristo les bendiga a todos los hermanos en esta mañana hermosa de sábado 15 de junio. Estamos acá reunidos, Bless y el espacio de Biblia Acts, en esta oportunidad con conquistadores pentecostales, en este concurso distrital Adoctrinados. Para saludarlos en esta hermosa mañana, darle gracias a Dios por estar aquí con nosotros, vamos a pedir al hermano Carlitos si nos ayuda con la oración para poner esta sesión en la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga a todos, saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo, saludando especialmente a Olivia, al hermano Julito, a Olivia Naranjo Cáceres, ¿cierto? Y al hermano Julito, y un saludo muy especial también para su esposa, la hermana Francis Cáceres. Los extrañamos, los queremos mucho, los apreciamos y nos alegra que nos acompañe esta mañana en este espacio. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta sesión. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres el Dios eterno, Dios del cielo y de la tierra, dueño de todo lo que existe, Señor, y de nuestra vida también. Aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender, Señor, de tu palabra, a recordar, Señor Jesucristo. Agradecidos por la oportunidad que nos das de estar en comunión, en reunión, Señor, para buscarte, para alabarte y exaltarte, para que tu voluntad se haga en nosotros cada día, Señor Jesús, para que tu palabra reine en nuestros corazones cada día, para que la fe abunde en nuestras vidas, Señor Jesucristo, y para que podamos perseverar en este hermoso evangelio y en este lindo camino que tú nos has permitido andar. Bendice a cada una de las personas que están en esta reunión, a las personas que lideran, que acompañan, que ayudan, Señor Jesús. Bendícelos, guárdalos y ayúdanos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlitos. Bueno, antes de empezar con la sesión, recordarles que dentro de 8 días empezamos nuestro nuevo proyecto Hacia la Excelencia. Empezamos un nuevo libro con nuevos invitados. Vamos a tener un invitado como dos invitados especiales que siempre nos alegran el corazón cuando los vemos, porque siempre es bueno escuchar buenas noticias de bendición de la vida de nuestros hermanos cuando ya tienen su tiempo de partir de la central, pero que tienen en su corazón todavía ligado aquí con la iglesia, así que vamos a tener invitados muy especiales. Los invitamos el próximo sábado a las 11. Vamos a estar enviando el PDF del primer capítulo por el grupo, así que los animo a que lo lean. Ya ustedes se van a dar cuenta, guiño, guiño, quién va a estar invitado, porque es el autor quien va a estar con nosotros. Así que esos son los anuncios, los acostumbrados anuncios. Bueno, mis hermanos, y ahora sí, un saludo muy, pero muy especial al hermano Julio, a la hermana Franci, a Olivia, que el Señor Jesucristo los bendiga, de verdad. Me uno a las palabras del hermano Carlos, grato, muy grato verlos, y yo quiero soltar este micrófono y que el hermano Julio nos salude y nos dé pues sus palabras. Amén, Dios les bendiga. Bueno, qué bueno verlos nuevamente también por aquí, así sea a la distancia y bueno, por estos medios. Gracias a Dios, de verdad los llevamos en el corazón, pues es nuestra casa. Entonces, y siempre pues el club pues siempre es algo que a mí de verdad me gusta mucho y pues de verdad muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Aquí participando y bueno, con ustedes y aquí con Olivia, que bueno, ya cuando nos fuimos estaba más bebé, ya ahorita, mejor dicho, está Ya que camina, ya está que quiere está salir ya en un corriendo. momentico, sí, ya está haciendo solo, ya de todo, mejor dicho, pero ya no sé, ya en un momentico, este mes, mejor dicho, no pasa ya de empezar a caminar y Hermosa. apenas empieza la historia. Y sí, empieza lo interesante. Es que Ay, hermano, no, nosotros muy contentos. Se sabe que en el Club de Mil lo apreciamos mucho, que lo recordamos mucho, que realmente agradecidos. De verdad que ese trabajo de club no sería lo que es sin el apoyo de todos los hermanos que han pasado por aquí, de sus... Nosotros no olvidamos, hoy está otra persona a cargo de las publicidades, pero la formación que usted nos dio con las publicidades, la gente que no sabe, nosotros éramos re loquitos con el tema de las publicidades.
Pero bueno, gracias a Dios por las enseñanzas del hermano Julio. Ya estamos más organizados, hermanos. Nosotros también tenemos un parte de noticias, ya estamos más organizados, ya nos pusimos más juiciosos, así que bueno, gloria a Dios por todo. Mi hermano, bueno, como su merced quiera, empezamos con el estudio de Hechos, la última parte. Entonces, como su merced quiera, lo hacemos. Sí. Entonces, bueno, vamos a Hechos. ¿Quiere que la Sí. vayamos compartiendo? La voy compartiendo, su merced me dice y yo lo voy haciendo acá. Sí, por favor. Entonces aquí. Listo. Bueno, bebé, ahorita sí. Vamos a mirar. Y los últimos capítulos. Entonces, si mal no tengo entendido, es el 27 y el 28, ¿no? No, no, señor, es del 23. Desde el 23. Ujú. Listo. Bueno, pues en estos últimos capítulos vemos cómo pues Pablo, digamos que él empieza digamos como empieza, o sea, desde capítulos antes empieza, digamos que a ser también redarguido por el Espíritu Santo, para que él, digamos, de alguna manera no fuera a Jerusalén, no fuera a Jerusalén, pero aún así él decidió ir a Jerusalén y prácticamente que sus palabras, digamos que hacen que verdaderamente el propósito del evangelio y lo que él estaba dispuesto a hacer por el evangelio, a pesar de que el Espíritu Santo le decía que no fuera allá, aún así él fue y él sabía que él de ahí en adelante iba a ser juzgado, iba a ser encarcelado y él así lo decidió por ir a predicar el evangelio y expuso en su propia vida para, ay, bebé, para llevar entonces este mensaje a su pueblo. Y entonces empieza entonces allí esta travesía de él hacia Jerusalén y se empieza pues a desarrollar un tema ya cuando él entonces es encarcelado. Y empieza entonces toda esta, digamos que, esta circunstancia, esta situación en la que ya pues él se ve envuelto y va entonces hacia manos del tribuno. Más adelante, ya en el capítulo, o sea, ya más avanzado en el capítulo 22, como el llevado hacia el concilio y él entonces empieza por el Espíritu Santo a hablarles acerca de todas estas cosas y cómo
Entonces el sacerdote Ananías ordena que de todas estas cosas que él vivió y obviamente que él vio por el Espíritu y Dios, él es golpeado también en la boca por hablar acerca de todo lo que él estaba viviendo y que él estaba dispuesto a todo eso y que empezó entonces a sufrir todos estos padecimientos y cómo empieza él a responder y entonces de alguna manera, digamos que puesto casi como el Señor Jesucristo cuando él también fue llevado hacia Poncio Pilato y empiezan a juzgarle, aunque él enmudeció, pero aquí vemos como Pablo empieza, digamos que por medio del Evangelio también a dar de alguna manera muestras del poder de Dios en él y de una etapa diferente de la iglesia, del Evangelio y de la proclamación de esta verdad. Y más adelante le dijeron al sumo sacerdote de Dios injuriáis de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Una vez escuché acerca de este, de este, de este apartado en especial, donde él, que estaba sujeto a la ley, y que de alguna manera, aunque él estaba aunque él ya pues tenía la revelación del evangelio, la respuesta que él dio aún así al sumo sacerdote fue de igual forma estar sujeto a aún así al sumo sacerdote sabiendo que él tenía una revelación diferente, pero aún así él se sujetó. Y la actitud de Pablo fue diferente después de que él le respondió de esa manera. Porque si vemos bien en el capítulo 23, vamos viéndolo acá, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Pero cuando él le respondió eso, no sabía que él era un sumo sacerdote. Pero en el momento que él supo que él era un sumo sacerdote, vemos más adelante que por la ley él le responde, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y él entonces cambió de alguna manera la manera como le estaba hablando al sumo sacerdote. Y aunque él tuviera una revelación diferente de parte de Dios acerca pues, de esta misma palabra, él aún así se sujetó. Y vemos cómo de alguna manera eso también nos enseña que aún, digamos que otras personas puedan hablar de Dios, digamos que en otras religiones y digamos que la experiencia que hemos tenido acá acerca de, del evangelio y de todo esto es respetar a las personas. Él, en este caso, respetó, pues, digamos que la posición que le dio Dios por ser sumo sacerdote, aunque digamos que él, obviamente, pues era controversial en cuanto a estas cosas, pero digamos que respetó su posición y habló de otra manera nuevamente al sumo sacerdote. Y vemos más adelante que parte entonces de los fariseos y que hablaron al concilio también, dice aquí, varones hermanos,
hablándoles, digamos, de una manera en la que él también sentía, o sea, sentía como esa relación en la que él fue fariseo, él también estuvo en esa misma posición, pero que él les habla de una manera en la que inicialmente sabe en qué posición están, pero les quiere hablar de otra manera en la que él pueda evidenciar una transparencia por el Espíritu y que ellos puedan ver otras cosas. Y dice así: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque si bien los saduceos, no creían en la resurrección. Y obviamente él está hablando de un Jesús que resucitó de los muertos. Y obviamente todo esto era totalmente contrario. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nótese que anteriormente, en los capítulos anteriores, Pablo fue redargüido por el Espíritu Santo para que no fuera a Jerusalén. Pero aún así él decidió ir. O sea, el Señor le estaba diciendo: no vaya a Jerusalén. Lo quería cuidar. Pero él tomó otra decisión. Tomó otra decisión, y esa decisión, con esto que le dijo el Señor, pero yo como que se quedó aquí sin video. Ya. Dios de alguna manera vio esta decisión, y pues como Dios sabe todas las cosas, él encaminó entonces este avance de Pablo a ir a Jerusalén. Pablo sabía las consecuencias de esto, pero aún así Dios lo respaldó. Y aquí entonces viene otro capítulo, o sea, otra parte de Pablo donde dice: ten ánimo, Pablo. Él le dice: no vaya, pero después ahora le anima a ir. Porque no solamente usted se atrevió a testificar de mí en Jerusalén sabiendo que ya o sea, pues Dios mismo diciéndole que no fuera, ahora que usted se atrevió a ir, es necesario entonces que también vaya a Roma. Y entonces cambia ya esto para Pablo, aunque él estaba decidido, pero Dios también entonces en esta misma decisión respalda esto y va con él. Y sigue más adelante diciendo: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos y esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y vemos que aún así este complot contra Pablo, Dios aún así permite que el tribuno de alguna manera trabaje a su favor, respaldando esa misma decisión de Pablo para que él fuera a Roma. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa, y queriendo saber, a ver, ¿dónde me perdí? 28. Sí. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vemos que Dios definitivamente mueve piedras aún así a favor de uno. Piedras a favor de uno. Definitivamente como Dios, digamos que Él va sorteando toda esta situación. Y es interesante aquí cómo vemos
la mano de Dios para que Pablo cumpliera su propósito de ir a Roma y lo sacó de allí para que fuera exclusivamente a Roma, porque él le había dicho que era necesario que testificase también allí. En el 24 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acosadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, de ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos aquí entonces
que Pablo entonces pasa por un proceso de sus acosadores y de su misma defensa. Y que de alguna manera todo esto estaba entretejiéndose para lo que iba a ser prácticamente que el último trazo de Pablo en el mundo o en esta tierra, pero que todo estaba entretejiéndose para que él quedara en Roma. Y vemos cómo Dios empieza a entretejer todas estas cosas independientemente de lo que él tuviera en contra. El propósito final de Dios era que Pablo estuviera en Roma. Llegado pues Festo a la provincia, en el capítulo 25, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén para que le hiciese, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, dice Pablo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Se nos ha perdido el hermano Julio. Vamos a darle una esperita. Ya está intentando entrar otra vez el hermano Julio. Se nos perdió. Se nos perdió por un momento. Bueno, aquí estamos. Bueno, qué pena No, tranquilo. Iba ya en el 11. con ustedes. Pero bueno, aquí volvimos otra vez. Sí, señor. Ok.
Porque si algún agravio o cosa, alguna digna de muerte, de hecho, no rehuso. Bueno, aquí iba en el 10, ante el tribunal, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa, alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero sin nada de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén, me ha demandado aquí en Jerusalén y aquí, perdón, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Todo es un proceso de apelación, vemos aquí prácticamente un juicio en el cual, a pesar de todos los que en Jerusalén y todos sus compatriotas judíos estaban apelando en contra de él para que le llevasen allí a muerte, porque estaban, digamos, totalmente arraigados a sus propias creencias y obviamente a su propia percepción de la blasfemia según la ley. Dios no permitió que fuese allí, sino que se quedara en Roma. Y sigue entonces ya aquí con el rey Agripa y dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos,
por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y vemos aquí entonces el cumplimiento de lo que Dios le estaba, lo que Dios le dijo aquí en el capítulo 23. Así es necesario que testifiques en Roma. Este es el cumplimiento de lo que Pablo fue encomendado a hacer: testificar de Dios ante el rey. Diciendo él estas cosas con su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho
no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Cuando se decidió en el capítulo 27 que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramítena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían los que deseaban, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente, empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho.
Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Es impresionante que Dios en su propósito aún así permite más calamidades, más cosas para probar la fe, para moldear, para perfeccionar. Y vemos este último trazo de Pablo en esta travesía para llegar allí, y cómo por el Espíritu Santo es fortalecido para que dé estas palabras de aliento de parte de Dios a todos ellos, partir el pan, y que de alguna manera ese acto de partir el pan no solamente sean fortalecidos de su manera física, sino por la palabra de Dios. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Allí en el capítulo 39, versículo 39 seguimos. Pero venían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho,
y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando a viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me dio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todo el panorama de Pablo cambió en el momento que él, a pesar de que el Espíritu Santo le dijo que no fuera a Jerusalén, porque el Espíritu Santo le dijo: no vaya a Jerusalén. Una decisión
trazó todo esto que hemos leído hasta ahora. Él fue por todo en cuanto al Evangelio, a predicarlo, a dar su vida enteramente a predicar el Evangelio, no importándole lo que pasara. Él no sabía por cuáles situaciones. Él sabía que de alguna manera iba a ser apresado, iba a padecer muchas cosas. No sabía ni la hora, ni cómo, ni en qué situación, ni con quién iba a hablar. Todas esas cosas él no las sabía. Pero aún así el Espíritu Santo lo fortaleció de tal manera que siguió adelante y Dios lo respaldó hasta el final para que cumpliese eso que él mismo le dijo. Es necesario que testifiques en Roma. Comenzó allí con el rey Agripa y terminó allí en Roma, testificando hasta el último día de su vida. Y es un recorrido que nos hace pensar que definitivamente eh, a veces, digamos, todas las bendiciones o por lo menos lo que Dios me deja ver en este libro de Hechos de los Apóstoles es que, en conclusión, el inicio de la iglesia, el progreso de la iglesia y el Espíritu Santo en los apóstoles, y de ahí los discípulos, y de ahí todo lo que se ha venido trazando hasta el día de hoy, tiene un solo propósito más allá de considerar nuestra vida en cuanto a cuán seguro podemos estar, ¿sí? Quiero ser breve, no me quiero extender, no sé si puedo hablar un poquito más o ya no sé el tiempo o hay algo más para decir, pero Des- solamente, Después de sí, esto viene el Kahoot, pero hermano, su merced. sí, sí, no, Sí. solamente una experiencia que con el libro de los Hechos es prácticamente ahorita bueno, la hermana Lili pues me compartió esto para hablar acerca de este libro o estos últimos capítulos, reflexionando es todo lo que hemos vivido aquí y que ustedes no se imaginan cuántas cosas hemos pasado acá, cosas en las que por estimar o más bien por tomar el mensaje de Dios y el llamado de Dios a servirle y digamos ex, dejando muchas cosas atrás, economía, cosas materiales, todo, por venir a servir al Señor aquí. Hemos pasado por un sinnúmero de cosas. Y que así como como las olas, como Pablo pasando por un sinnúmero de cosas, nos ha tocado vivir acá, pero hemos visto la mano de Dios grandemente y hemos visto que Dios definitivamente tiene mucho más y que Él tiene un propósito trazado. Uno dice, no, uno dice, bueno, o bueno, más bien Dios quiere que uno esté seguro, protegido, un sinnúmero de cosas, pero cuando usted quiere salir y usted dice, bueno, Señor, voy a arriesgarme, voy a salir, voy a hacer, quiero servirte, pero eso queda solamente entre líneas, pero no sabe uno la profundidad de todas las cosas hasta que empieza uno a vivirlas. Y pues esto es lo que verdaderamente nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios les bendiga. Hermano Julio, muchísimas gracias. Gracias por este momento tan bonito de lectura, que es hermoso leer la palabra de Dios
y uno ir reconociendo lo que a nosotros como hijos de Dios también nos identifica, porque es que yo he escuchado mucho que dice que los hechos todavía no se han terminado de escribir, pero es que es una verdad. A cada hijo de Dios le van pasando situaciones de testimonio. A mí me alegra mucho que usted haya podido, porque yo sé que no era fácil que sacara el tiempo para estar con nosotros, para leerlo, para compartir su experiencia y para saber que yo creo que esto es lo que quiere el comité de jóvenes, más allá de una competencia, más allá de aprenderse unos datos, es entender la esencia de lo que significa el servicio a Dios, de las cosas que uno tiene que en algún momento que exponerse, pero como Dios mete su poderosa mano y hace milagros y hace proezas, y uno después dice, Dios mío, ¿quién soy yo para que tú te hubieses fijado en mí y haberme dado la oportunidad de salir del país y haberme dado la oportunidad de viajar y de compartir el evangelio y de crecer y de ser formado de esta manera? Así que, hermano, de mi parte, yo me siento súper identificada con usted en mis travesías. Yo tuve que ver y sentí y peligros también, peligros de muerte, también los viví. Fueron fuertes que uno dice, Dios mío, Señor, pero ahí estuvo el ángel de Jehová. Así que me alegra mucho, hermano Julio. Y no sé si Juanito está allí para compartirnos ese Cajud, si está aún con nosotros. Claro, por favor. Si estamos, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Manito arriba a los que estén por ahí. O carita feliz, que como de pronto las cámaras todavía no están, una reacción así, corazoncito, mientras presentamos ya. ¿Listo? Entonces, acordémonos que... A ver, ¿dónde estará? Que las preguntas las vamos a ver en la pantalla, pero vamos a responder desde nuestro celular. ¿Listo? Entonces podemos entrar a la página que se llama kahoot.it. O si tienen la aplicación, escanear el código QR. Hay varias formas. Vamos a ver. Yo también estoy entrando por aquí. Ya está por ahí César Trejos, Adria, Andrea Castillo, Lili. Ve, ¿vas a venir acá a sentarte? Sí, claro. Ven y te sientas ahí. Si yo intento prender esta cámara, sí, pues. Juan, te hago una consulta. Ah, ya sé, no mentiras, no he dicho nada. Dímelo. No pensé que era un link que se podía enviar para los grupos, pero no, hay que entrar sí o sí por el aplicativo, ¿no? Eh, déjame, buena pregunta. O sea, se puede enviar el link de Kahoot, pero, eh, o sea, en la pantalla toca meter el código del que está apareciendo en la pantalla en este momento. Es más, lo voy a enviar por acá por el chat de esta Vale. reunión. Y así también lo enviamos al grupo también de la iglesia. Ah, listo. Si alguien tiene, si alguien conectado ahí de una al WhatsApp en el computador. Ay, pero no, no sé. Sí, dámelo, es que no lo estoy encontrando, pero
Un ¿Nos, mensaje. nos puedes dejar ver el código para copiarlo aquí en el chat? Es 460 4520. 460 45. Y se van sumando y se van sumando. Me está atrofiando la tecnología un poco. Ya nos vamos quedando atrás con los años, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios porque vienen nuevas generaciones, sangre nueva, para que nos releven. Ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahí está Daniel H., Wendy, Kelly, Miguel, Sebastián, César Trejos, Adri, Andrea Castillo. ¿Hay alguno que tenga algún problema con con la aplicación o que no hayan podido ingresar? Dani, Dani, Isabela. Isabelita Herreño, ay, sí, es Estamos mirando lo mismo. Dani e Isabel. Anime. ¿A quién vi por ahí también? A Marcela, ¿estaba por ahí Angelita. también? Marce, ¿tú no estabas por ahí? ¿O sí? De pronto ya. Ange. Sí, claro. María E también. Anímense. María Glorita también. Así no tengamos oportunidad algunos ya de ir a estas líneas de competición. No, y la respuesta va a salir en la pantalla, o sea, tranquilos. Que voy a leer otras tres posibilidades más, sí, pero yo les voy a decir la respuesta correcta. Ah. Bueno, vamos a esperar unos segunditos más y empezamos. Bueno, vamos entonces. Espera un segundo, espera un segundo. Listo, dale. Yo creo que ya. Listo, vámonos entonces. Yo voy a leer la pregunta rápidamente. Gwen, acabo de llegar. Oh, te saliste y volviste a entrar. Listo, vámonos entonces. Acuérdense que voy a leer la respuesta correcta, solamente que voy a leer otras tres adicionales. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Pablo, Lucas, Timoteo, los discípulos. Ole un poquito ahí. Uno Pablo, seis Lucas, uno los discípulos. Bueno, vamos, vamos. Siguiente. Bueno, acá va a ser de rápido, ¿no? De rápido. Andrea Castillo, muy bien. Y sigue queriéndose quedar ahí. ¿Quién era Teófilo? Un gobernador, un amigo de Pablo, un discípulo de Lucas, quien se considere amigo de Dios. Acuérdense con el colorcito ahí.
¿Quién se considere amigo de Dios? Perfecto. Ese comité de jóvenes está fuerte ahí. Pablo nace en una población llamada Taso en Sicilia, Roma, y muere en Roma decapitado. Falso, refalso, posiblemente verdadero. Falso 3, refalso ninguna. Posiblemente 6 verdadero, claro que sí, verdadero. Andrea Castillo tiene una actitud muy ganadora. ¿En qué año nace y muere el apóstol Pablo? 5 después de Cristo y 64, 65 después de Cristo, primero antes de Cristo y 105 después de Cristo, 20 antes de Cristo y 50 después de Cristo, o 80 después de Cristo y 58 después de Cristo. Efectivamente, 5 después de Cristo y entre el año 64 y 65 después de Cristo. O sea, vivió 61 años. Miguel y la hermana Andrés, no puedes desfallecer en una pregunta porque esta está una diferencia muy corta. Vamos con la siguiente. Los tres viajes misioneros de Pablo abarcan 30 años, 20 años, 5 años o 10 años. Efectivamente, 10 años. Sí, claro. Tanto que pasó entre comillas, un lapso tan corto de tiempo, ¿no? Y la hermana Andrea Castillo se repone, sí, señores, con 3.509 puntos. Ojo que está el siguiente ahí muy cerca. ¿Cuántos kilómetros recorrió Pablo en sus viajes misioneros? 1.000, 2.400, 3.000, 500.000. Efectivamente, 3.000 años no era la respuesta, 2.400 años era la respuesta. Andrea Castillo, Lili, Adri, Migue baja, Adri sube. Gwen sigue ahí persiguiendo. 7 de 41. ¿Cuáles son las fechas más probables de los viajes misioneros? Ojo, porque acá vienen años. La primera, entre el 42 y 52 después de Cristo. El segundo viaje, entre el 54 y 58 después de Cristo. El primer viaje, entre el 10 y 15 después de Cristo. Y el segundo, entre el 15 y el 20 después de Cristo. El primer viaje, el segundo, el primer... Ay, bueno, no alcancé a leer. Está muy larga esa pregunta. Pero efectivamente era la última. Primer viaje entre el 47 y 49 después de Cristo, el segundo entre el 49 y 52 y el tercero entre el 49 y 58 después de Cristo. Saber qué pasa, se mantienen posiciones o nadie tuvo o todos las tuvieron bien. ¿En qué año se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles? 250 después de Cristo, 580 después de Cristo, 10 después de Cristo o 62 y 63 después de Cristo. Efectivamente, 62 y 62 al 65 después de Cristo. Muy bien. Mantienen posiciones, no hay movimientos. Ojo, ya se posicionan lugares. La hermana Andrés está seria con la ventaja. ¿Cuál fue el primer destino al que fueron Pablo y Bernabé después de ser apartados para la obra? Primero, Salamina. Dos, Jericó. Tres, Éfeso. Cuatro, Roma. ¿Lista? Uy, tuvo más puntos de la incorrecta. Ojo, Éfeso fue después. Primero era Salamina, sí, señores.
Vamos a ver qué pasó aquí con las posiciones. Ojo. Gwen, vamos a cambiar de lugar ahí, ojo. Andrea Castillo sigue con toda. Y Lili y Adri están también. Ojo, hombres, ¿qué procónsul se convirtió después de la predicación de Pablo y Bernabé? Sergio Paulo, Elimas, Alejandro o Nicodemo. Efectivamente, Sergio Paulo. Y las otras estaban repartidas. Bueno, Nicodemo, ¿cómo así? Se mantiene en posición la hermana Andre. Ese podio está solo de mujeres. Miguel, nos va a tocar ponernos pilas. Pero no, nos alegramos también porque cuando la Biblia dice antropos es hombre, o sea, dice el hombre, es también mujer. Antropos, entonces no hay problema, ellas nos representan. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo por primera vez? Iconio, Listra, Antioquía o Jerusalén. Era Listra la respuesta correcta. Nadie dijo Jerusalén, excelente. Vamos a ver qué pasó aquí. Y bueno, bien. Comité tiene que estar ahí presente ahí. No sé qué me pasó. Es que hacer. Vamos con la siguiente. Jacobo en el concilio de Jerusalén dijo que los gentiles debían abstenerse de los ídolos, abstenerse de fornicación, de ahogado y de sangre, practicar la ley y la circuncisión o A y B son correctas. Ya un segundo, 0 segundos. Efectivamente, A y B son correctas los que respondieron A o B. Pronto, a veces no, el afán, ¿no? Sí estaba bien, pero había una más correcta. A ver qué pasa. Sebas vuelve. Gwen está de vuelta en el juego, 3 seguidas. La hermana Andrea está firme. ¿Por qué fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Ojo con esta. Pablo quería llevar a Silas junto con ellos. Pablo quería llevar a Marcos junto con ellos. Bernabé quería llevar a Silas junto con ellos. O Bernabé quería llevar a Marcos junto con ellos. Efectivamente, Bernabé quería llevar a Marcos junto con ellos. Se mantienen posiciones Lili, Adri, Miki y Sebastián. Bueno, vamos hasta ahora. Vamos llegando a la mitad. Timoteo tuvo que ser circuncidado ya de adulto por testimonio. ¿Verdadero? ¿Falso? No estoy seguro. Sí, pero de niño. 2 segundos, 1 segundo, 0 segundos. Efectivamente, sí, verdadero. Ish, lo que es el amor al Señor, a la obra, ¿no? El testimonio. Andrea Castillo sigue con su punteada. En el segundo viaje, Pablo tuvo una visión para ir a predicar a la palabra a aquel lugar. Chipre, Listra, Macedonia, Antioquía. Efectivamente, Macedonia. Y suben, Daniel H. acaba de tener una racha. Daniel no se ve en el podio, pero estaba firme ahí. Ojo, hermana André, que le toca seguir constante. ¿Por qué encarcelaron a Pablo y a Silas en Filipos? Un ciego recuperó la vista en el día de reposo. A una muchacha le fue expulsado un espíritu de adivinación. Un paralítico recobró la movilidad o por predicar en las sinagogas. Casi empata por predicar en las sinagogas, pero no. Era que a una muchacha le fue expulsado un espíritu de adivinación. No les gustó para nada. Mantiene en posición de la hermana Andre. Adri tiene la respuesta. H respuesta no está con 6.
¿Qué hizo Lidia, la vendedora de púrpura, cuando se convirtió en Filipo? Hospedó y atendió a Pablo en Silas, oraba sin cesar, predicaba el evangelio o dejó de trabajar. 3 segundos, un segundo, 0 segundos. Efectivamente, hospedó y atendió a Pablo y a Silas. Lo entendió completamente. Siguen sumando puntos, nos quedamos un Sebas y Miguel. Están sumando estas mujeres al... ¿Dónde predicó Pablo en Atenas? Este es regalo, bonus. En la sinagoga, en el aerópago, en el mercado, en el templo de Artemisa. Dirán, uy, no, están difíciles. No, mira, esto está. La respuesta era en el aerópago. Listo. Lili le está dando vuelta al resultado con 13 guías. Y Lili está con todo. En el tercer viaje misionero, Pablo conoce a Aquila y a Priscila. ¿Quiénes eran y qué hicieron en Éfeso? Dos comerciantes que apoyaron a Pablo económicamente, dos fariseos que se pusieron a Pablo, dos judíos que enseñaron el evangelio a Apolos o dos soldados romanos que protegieron a Pablo. Efectivamente, esta está dos judíos que enseñaron el evangelio a Apolos. Puntaje se mantiene firme y antes más contundente. ¿Qué ocurrió cuando los 7 hijos de Exeba intentaron usar el nombre de Jesús? Esto también es un bonus. Tuvieron éxito y sanaron a muchos, fueron heridos por el hombre de espíritu maligno, fueron alabados por los judíos, se convirtieron en seguidores de Pablo. Efectivamente, fueron heridos, no pudieron por el hombre de espíritu maligno, les faltó. 3 seguidas. Miguel está de vuelta. Ojo que Miguel está ahí. No nos queremos. ¿Qué sucedió durante el sermón de Pablo en Troas? Un joven llamado Eutico cayó desde una ventana, murió y fue resucitado. La gente lo recibió con gran alegría. Pablo fue arrestado por los romanos o Pablo sanó a un hombre cojo. Un joven llamado Tico cayó desde una ventana, murió y fue resucitado, efectivamente. Creo que, uy, estamos aprendiendo demasiado. Esto ha sido, así uno las tenga mal a veces, esa respuesta se le graba a uno. ¿Qué le profetizó el profeta Agabo a Pablo en Cesarea? Que sería el rey de Israel, que en Jerusalén sería atado por los judíos y entregado a los gentiles, que sería liberado de sus enemigos o que debería regresar a Antioquía. Efectivamente, era que en Jerusalén sería atado por los judíos y entregado a los gentiles. Tal vez por eso era que el Señor tampoco quería que fuera. ¿Cómo respondió Pablo durante los judíos en Jerusalén cuando intentaron matarlo? Se defendió con sus propias manos, huyó de la ciudad, declaró su ciudadanía romana para ser juzgado por César, se entregó sin resistencia. Bono también, regalito. Declaró su ciudadanía romana para ser juzgado por César. Mantienen posiciones. Lili tiene una racha de 8 seguidas. ¿Estamos? ¿A los pies de quién se instruyó Saulo de Tarso? Fácil regalo. Herodes, Gamaliel, Juan, Mardoqueo. Está para que alguien suba ahí al podio. 7 segundos.
3 segundos. Esta sí debe ser, todos vamos a estar en esa fila. Claro que sí, Gamaliel, correcto, muy bien. Y las mujeres. El tribuno tuvo temor de haber atado a Pablo, ¿por qué? Era judío, era fariseo, era ciudadano romano, era rico. Efectivamente, era ciudadano romano, ahí estaba atrás. Mano César retoma posición y la hermana Buena ahí también está. Ojo que hay gente muy cerca ahí abajo. ¿A quién le dijo Pablo la siguiente frase? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Sacerdote Cefas, sacerdote Ananías, al centurión, al gobernador feliz. Efectivamente, sacerdote Ananías. Esas, bueno, quienes dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. También fácil. Los fariseos, los romanos, los saduceos, los griegos. Efectivamente, los saduceos. Quedan muy cercanos a los fariseos, pero no, habían unas diferencias ahí entre... Adri retoma, Andrea Castillo tiene una racha de 11 respuestas, o sea que, también se ha equivocado. Muchachos, hay oportunidad. El nombre del tribuno que custodiaba a Pablo en el capítulo 23 era Claudio Cortés, Claudio Máximo, Claudio Lisias, Claudio Lutus. Claudio, era Claudio fijo, pero ¿cuál era el pseudo? Claudio Lisias. Muy bien, mantiene posiciones. Andrea Castillo tiene la racha más alta. Bueno, vamos ya acercándonos. ¿Cómo se acercaba, cómo se llamaba el orador que empezó a acusar a Pablo ante Félix? Tártulo, Tírtolo, Tértulo, Tártelo. Nivel instituto bíblico. Hasta yo creo que un poquito más allá. Nivel tarea de instituto bíblico. Tértulo. Yo quisiera saber quién redactó las preguntas. Dios les bendiga a todos. El estándar está alto para que cuando lleguemos a adoctrinados digamos, no, esto es a piece of cake. Esto es fácil. Estamos, ¿cómo es? ¿Para qué? ¿Cómo fue que dijo Jolfer, Lili? Que el entrenamiento sea tan fuerte que la batalla tan solo te parezca un juego. Memorable. Jolfer lo remembramos que debe estar juicioso estudiando. Un enfermito, bueno, que Dios le bendiga donde esté. Pero ahí vamos. Gracias, César, por tu feedback. Yo sé que el nivel está alto, pero es que vamos, la central tiene que destacarse. ¿Cómo se llamaba la mujer del gobernador Félix? Jezabel, Drúzila, Tabita, Záfira. Ahí por descarte ya, 50-50 ya saben uno que son dos que no son. Voy a hacer 50-50. Jezabel ni Zafira son. Oye, sí deberíamos poner ayuda, 50-50. Bueno, de pronto fue tarde para alguien. Drusila era la respuesta. Cambia. Mire, si el hermano César dijo que Lili le está dando la vuelta al resultado y Miguel se reincorpora. Pero la hermana Andrea y Adri no se mueven. ¿Quién le dijo a Pablo? Por poco me persuades de ser cristiano. Festo, Berenice, Agripa, Augusto. Pista, era mujer.
No sé si Augusto sea nombre de hombre, de mujer. Y tuvo más la incorrecta. Berenice, ¿será que se movió estas posiciones? Y Lili tiene la racha. Lili está connected. 32 de 41, Sí. ya casi. ¿Cuál era la nacionalidad de Aristarco? Elamita, Medo, Macedonio, Cretense. Ojo que hay un imperio que ya no está en rigor. Es un país que hoy existe también. Macedonio, sí, señor. Cretense. Y eso está. Pero hermano César viene ahí contundente también. Y Miguel también están ahí. Yo no sé dónde estoy yo, debo estar ahí abajo. Al tercer día de la tempestad, Eudiclón, yendo para Roma, ¿qué parte del barco arrojaron con sus propias manos? Los marinos, esquife, aparejos, alijas o proa. Pista comienza por A. No, estamos dando muchas pistas, hermana André, ¿tú qué dices? Ya se están acercando mucho a mí. Bueno, se mantiene la posición. Después de cuántas noches por el mar Adriático, los marinos sospechaban que estaban cerca de tierra. 16, 15, 14, 3. Múltiplo de 2, divisible por 7. Efectivamente, 14. No, pero estos hermanos están bien, leyeron bien esos hechos. El hermano Julio hizo. ¿Cuál era el nombre del principal de la isla de Malta donde encalló el barco? Pluvio, Festo, Apion, Pollux. Ya estamos encaminándolo a la recta final. Gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. En este caso era Pluvio la respuesta. Lili y Gwen también viene también con racha. ¿Qué hechos importantes ocurrieron con Pablo en la isla de Malta? Librado triplemente de la muerte, le mordió una serpiente, sanó enfermos, incluyendo el padre de Publio, todas las anteriores. 2 segundos. Sanó enfermos, está bien, le mordió una serpiente, correcto, pero también librado triplemente de la muerte, precisamente por eso. Hermana Andre, contundente, contundente. ¿Cuántos días estuvo Pablo y la compañía Ajusta en la isla de Malta? 80, 70, 30, 90. Múltiplo de 10, muchachos. También de 30 si quieren. 90 días. 90 días, imagínate. 90 días en una isla. Y Malta hoy es aburrido. Imagínate en esa época. ¿A qué ciudad llegó Pablo después de estar 3 días en Siracusa? Regio, Puteoli, Lácea, Creta. Si hay mapa en la mente, Creta no es. Creta no es. Fue la que más tuvo Regio. Suena como italiano. Se mantiene la posición, hermana Andre. Señor la bendiga en ese concurso. ¿Cuántas veces se relata la conversión de Pablo y en qué capítulos?
y 3 veces en Hechos 9, 22 y 26, 2 veces en Hechos 9 y 22, una vez en Hechos 9 y no se relata. No, ¿cómo así que no se relata? Entonces, como uno sabe que ya las cartas ya, efectivamente, 3 veces, bien. Efectivamente, el hermano que puso en Hechos 9 y 22, sí, pero también en Hechos 26. Muy bien, Adri sube. Se mantiene la hermana Andrea. Pero le llevan casi 2000 puntos. Vamos con la semifinal. ¿A Pablo se le dio casa por cárcel en Roma por 2 años? ¿Verdadero? Falso. No dice o cárcel normal. Verdadero. Y vamos con la última. ¿Será que acá se define o no? ¿O ya está definido? Andrea Castillo le está dando vuelta al resultado, pero ¿cuál vuelta si ella siempre estuvo ganando? No entiendo. Pero bueno, vamos con la última que dice, antes de la llegada de Pablo a Roma, ¿ya se les había predicado a los romanos? ¿Verdadero? ¿Falso? Desde Jesús no se les predicó. Ese podio ya está más definido. Hermanito César, hermano Miguel, hermano Sebastián, vamos a seguir orando por nuestras hermanas que quedaron ahí en el podio. Falso, no se les había predicado. Qué terreno tan complicado para haber llegado. Vamos con tercer puesto, Lili. Segundo puesto, Adri. Y primer puesto, ¿quién será? Ta, 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 ta. Hermana Adri. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Este tiempo es muy valioso. Se aprende porque se aprende. ¿Qué dicen? Andre on fire, sí, total. No sé si quieres tomar ahorita, relevar, mano Migue o Lili, y ya decir las palabras finales. Miguel, dale tú. Sí, es que no sé si la conexión sea buena, si me escuchan bien. Es que me metí en un Se ascensor y escucha. estoy andando por Sí. acá por carretera y no sé si se escucha bien. Se ¿Sí escucha me escucha? perfecto. Lo que no se ve en la carretera, pero que se escuche, se escucha. Ah, bueno. Deja de compartir, Juanito, Juan Portis. No, a todos muchas gracias por participar. Creo que ha sido, a Julio, muchísimas gracias por la disposición. Que Dios lo bendiga. Saludos, muchos saludos a Fran y a la niña, que el Señor le permita seguir creciendo en estatura, conocimiento y gracia ante los hombres. Y no, de verdad, muchísimas gracias a todos por sacar el espacio. En la noche, si Dios quiere, allí estará pues el comité de jóvenes también pendiente. Va a haber un Kahoot previo a la competencia. La hermana Andrea que sigue a ganar a alguna otra persona, pero eso está muy bien. Eso ya se va perfilando ahí quiénes son los que nos van a ayudar a representar y demás. Y pues nada, estemos súper pendientes de la programación que se viene, eh, y esperando pues con la ayuda de Dios que el Señor nos permita a seguir aprendiendo y llegar pues a una instancia bien interesante ahí en las competencias distritales. Bueno, feliz sábado, André, Adriana, muy bien. Con ese ánimo sigan, un besito. Gracias, hermano Julio, saludos al hermano Franci. Dios los bendiga muchísimo. God bless you. Greetings to Francine. Y esa bebé No, está Dios muy les hermosa. bendiga. Dios les bendiga.